Buenas, mi nombre es Henderson Steven Ortega Velasco, de la Facultad de Ingeniería Civil en la Corporación Universitaria del Meta, en el área de Matemáticas 1. Yo aquí les vengo a hablar del libro cuyo nombre tiene El curioso incidente del perro a medianoche. Esta es una obra escrita por el británico Mark Haddon, del cual relata la historia de un joven llamado Christopher John Francis Boone, que tiene 15 años de edad y él sufre un autismo llamado el síndrome de Asperger. ¿En qué consiste este síndrome de Asperger? Este síndrome de Asperger consiste en que él piensa con que Christopher sale 7 minutos pasados de la medianoche, va al jardín de su casa puesto que él no tiene sueño. Entonces la historia cuenta que él sale y se encuentra a Willington. ¿Quién es Willington? Willington es el perro de la vecina, de la señora Shea, el cual lo encuentra muerto con un horcón que atravesaba su cuerpo. Christopher va y mira hacia el perro, qué es lo que le sucedió al perro. La señora Shea sale después y mira que Willington está muerto, y pues al ver a Christopher ahí junto a Willington, entonces la señora Shea le empieza a culpar pensando que él es el que había matado al perro. Entonces ella en su momento de pánico llama a la policía. Entonces al momento llega la policía y la empieza a interrogar diciéndole que quién lo había hecho. Entonces Christopher en su momento no quería responder, de que el policía sabe que Christopher no le quiere responder a la pregunta del cual el policía le había hecho. El policía procede a tocarlo, pues procede a como a cogerlo del brazo. Entonces al momento de ahí Christopher se siente en peligro a causa de su enfermedad. Entonces Christopher lo que hace es lo golpea y porque se siente agredido. Entonces el policía lo que hace es llevarlo a la comisaría. Lo lleva a la comisaría. Entonces Christopher de ahí decide empezar a investigar quién o cuál fue el culpable de la muerte de Willington. Christopher, a medida que pasa el tiempo, va descubriendo no solamente quién fue el que mató al perro, sino que él va investigando a los vecinos, el cual algunos de los vecinos le hacen insinuaciones de que la madre de Christopher se fue con el esposo de la señora Shears, pero el cual Christopher no le cree, porque para Christopher su madre está muerta y su padre nunca le mentiría de aquello lo que él le dijo. Más adelante también dice que el padre de Christopher le dice que no se meta con los asuntos más de acerca de la muerte del perro, puesto que ese no era el asunto de él. Pero Christopher va haciendo sus investigaciones, pero pues para él piensa que no está haciendo nada malo. Entonces el padre de Christopher descubre que él tiene un librito acerca de sus investigaciones. Entonces en ese momento el padre de Christopher se enoja, el cual le propicia un golpe y le decomisa su libro. Christopher no solamente se entera de que su padre le decomisó el libro, sino que también se entera de que su padre en realidad no se lo botó, sino que lo escondió en la habitación de él. Christopher decide buscar ese libro y encuentra el librito, y aparte de eso encuentra unas cartas. Él le causó mucha curiosidad al saber de esas cartas, entonces Christopher decide abrir esas cartas y mira que estas cartas van dirigidas hacia la madre de Christopher. Pero lo más raro es que esas son unas fechas mucho después de que el padre de Christopher le había comentado de que ella había muerto. Entonces él se entera de que el padre de Christopher le mintió, pero a él no le afectó tanto de que su madre en realidad no estuviese muerta y que no lo supiera, sino que él le afectó más en que su padre le mintió. Entonces Christopher decide hacer un ovillo, como siempre lo hace cuando algo le molesta o cuando algo le causa inseguridad. Christopher decide hacer un ovillo en el suelo y empieza a temblar y empieza a gritar y empieza a vomitar. Entonces su padre, al verlo en ese estado, decide bañarlo y ponerle ropa limpia. Entonces en ese momento, como podemos ver aquí en la imagen, Christopher temblando, entonces en ese momento su padre lo limpia, lo baña y le pone ropa limpia. Entonces Christopher le causó un dolor en el corazón, puesto que su padre le había mentido, y también su padre le reconoce que él fue el que mató al perro denominado Willington. Lo mató porque tenía rabia con la señora Shears. Christopher espera el momento en el que su padre se duerme en la noche, entonces decide salir de la casa. Él, cuando decide salir de la casa, entonces en ese momento se acuerda de la dirección el cual estaba dirigida la carta que iba hacia su madre, puesto que él, a causa de su enfermedad, también maneja una buena visión fotográfica, maneja una buena retentiva. Entonces él decide salir de su casa, pero al momento de eso se entera de que ella estaba situada por allá en Londres.
Entonces él, al miedo a la gente, entonces él se atreve, pero él sigue con su investigación a causa de que también quiere saber acerca de la procedencia de su madre y acerca de la muerte de Wellington. Quiere seguir investigando, pero entonces le causa el miedo a la gente, pero él sigue con su investigación. Decide tomar la estación de tren. Al momento de que él se encuentra allá, mira los túneles del subterráneo. Entonces a Christopher le causa el miedo a los túneles. Pero él mira un policía, y en el momento de que mira al policía, él piensa que el policía le va a causar la buena impresión de cuidarlo y protegerlo. Entonces él decide cruzar y tomar su boleto e inmediatamente subirse al tren. Entonces Christopher se encuentra a un policía, el cual ese policía le dice que su padre está preocupado por la salud de Christopher. Entonces el policía intenta tomarlo para llevarlo de regreso con su padre, pero Christopher lo que hace es esconderse en el equipaje y pierde al policía. Relata más adelante que Christopher, llegando una vez a Londres, se da cuenta que tiene que tomar otro tren para llegar a la casa de su madre, pero allí se da cuenta que hay mucha gente y hay policías también. Entonces decide no preguntarle ni a la gente ni a los policías, puesto que piensa que lo van a llevar con su padre de regreso. Christopher logra tomar el tren que lo llevaría hacia la casa de su madre. Entonces él, cuando llega a la casa de su madre, esta señora se sorprende, puesto que no lo había visto por mucho tiempo. Al otro día el padre de Christopher llega, pero entonces su madre dice que Christopher no quiere saber de él ni quiere hablarle, puesto que le tiene miedo porque piensa que lo va a matar, como lo hizo con el perro. Entonces Christopher, días después, él se acuerda que tiene que ir a tomar el examen de matemáticas en la universidad. Entonces él decide convencer a su madre y logra convencer a su madre para que ella lo lleve al pueblo donde solían vivir antes para poder presentar el examen de matemáticas. Se regresan después con su padre, pero su padre se tiene que ir de la casa por un tiempo, puesto que Christopher no quiere saber de él ni quiere hablar de él. Entonces la madre y Christopher se quedan en la casa de su padre por un tiempo. Después, ya finalizando el libro, Christopher y su padre empiezan a tener cierta confianza, y su confianza empieza a avanzar, puesto que el padre de Christopher le regala un perro. El padre, al momento de regalarle un perro, Christopher se siente un poco más confiado con él, pero pues en realidad no se sabe cuánto tiempo durará para que Christopher pueda volver a recuperar toda la confianza que tenía con su padre por las consecuencias de que él le mintió. Tratar es un tema del cual tiene nombre de tabla de verdad. ¿En qué consiste la tabla de verdad? Es una tabla que muestra el valor de verdad de una preposición lógica compuesta. Esta fue desarrollada por Charles en el año 1880, pero tiene un formato más popular, el cual se introdujo en el Learning, que es un Tractatus lógico publicado en 1921. Tenemos un claro ejemplo del valor de tabla de verdad, una lógica compuesta. Por lógica razón, la P tiene que estar compuesta por verdadero, verdadero, falso, falso, por regla general. En Q tiene que estar verdadero, falso, por la misma razón, regla general. En no P, podemos entender que no P es la contradicción de P. Por tal razón, falso, falso, verdadero, verdadero, lo contrario a P. En no Q es la contradicción de Q. Falso, verdadero, falso, verdadero. En P y Q se dice que es verdadero si ambas son verdaderas. Por tal razón, P y Q, verdadero, verdadero, da respuesta verdadera. Verdadero, falso, da respuesta falsa. Falso, verdadero, da falso. Y falso, falso, da falso. En P o Q se dice que es verdadera si ambas son verdaderas o si una es verdadera no más. Por tal razón, verdadero, verdadero, da verdadero. Verdadero. Verdadero, falso, da verdadero. Falso, verdadero, da verdadero. Y falso, falso, da falso. En P, entonces Q, se dice que es verdad si ambas son verdad o si la última, dependiendo del valor en que termine, si es falso o verdadero. Podemos entender que aquí en P o Q, si ambas son verdaderas, por tal razón de que la última terminó en verdadera, la respuesta lógica es verdadera. Verdadero o falso terminó en falso, su respuesta es falsa. Falso, verdadero, su respuesta terminó en verdadera, es verdadera. Y por regla general entendemos que si ambas son falsas, por tal razón va a ser verdadera. La lógica bicondicional. Entendemos que la lógica bicondicional se dice que es falsa, si ambas son verdaderas, es verdadera. Si una es falsa y una es verdadera, es falsa. Si es falsa y verdadera, lo mismo, verdadera. Y si ambas son falsas, vendría siendo verdadera. Por tal razón entendemos que aquí ambas son verdaderas, su respuesta vendría siendo verdadera.
Falsa, verdadera, falsa, su respuesta es falsa, sin importar si tiene una verdadera o no. Falsa, verdadera, su respuesta es falsa. Y falsa, falsa, entendemos por lógica razón que sería verdadera. Muchísimas gracias.